Buenos días para todos los que nos siguen y los que sintonizan este canal de estudios bíblicos. También saludamos a la Iglesia Nuevo Día de una manera muy especial. Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Hoy hablaremos especialmente de la salvación, los requisitos para la salvación. Recordemos que en los estudios anteriores vimos la necesidad de la Biblia, de conocer las Escrituras, de examinar en ellas, de ir a lo profundo, y también vimos la necesidad que tenemos de orar, de llevar lo que hay dentro de nuestro corazón, nuestras profundidades, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos, nuestras acciones de gracia al Padre a través de Jesucristo. Es decir, las dos herramientas más importantes para la vida de un cristiano, para tener comunión, relación y una vida íntima con Dios. Pero hoy vamos a hablar de algo personal. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Cuáles son los requisitos de la salvación? Bueno, para ser salvo, lo único que se necesita es fe y arrepentimiento. Fe en la palabra de Dios, en el Señor Jesucristo y en el legado que nos ha dejado a través de las Escrituras, y una actitud de arrepentimiento, de cambio de vida, de transformación conforme a las Escrituras, quitando el viejo hombre que hay en nosotros, viciado el pecado, sustituyendo por el nuevo hombre, que es la imagen de Jesucristo. Con estas dos características, entonces podemos estar plenamente convencidos que la fe y el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Estos son los únicos dos requisitos. No se necesita ningún otro requisito. No se necesita ninguna otra actitud de parte humana. La Biblia no nos impone ningún mandamiento ni tampoco tradición para que nosotros podamos ser salvos. Solamente fe y una actitud provocada dentro de nuestro interior que cambia la vida. Esto es el arrepentimiento. Ahora, ¿qué cosa es fe y arrepentimiento? Bueno, en primer lugar, ambas van juntas. Ambas tienen un propósito determinado. La fe enriquece, embellece la vida, toma al más vil pecador por muy sumergido que esté en el pecado y Dios lo saca de ahí. La fe lo cambia, la fe lo toma en los brazos, la fe echa las cargas sobre Jesucristo y el arrepentimiento es cuando uno empieza a darse cuenta que ha estado viviendo equivocadamente, que su vida ha estado fuera de control y dirección del propósito y del plan con el cual Dios nos creó. El arrepentimiento nos hace que nosotros demos un cambio de vida, un cambio de actitud y que las cosas que antes nos dominaban, por las cuales nosotros vivíamos, actuábamos y eran nuestras metas, ahora se proyectan nuevas metas. Antes caminábamos con destino a la muerte. Antes caminábamos con una vida sin propósito y sin sentido. Y una vez experimentado que el amor de Jesucristo nos cambia, nos transforma, esto provoca en nosotros un cambio de vida. Y esto es ahora a vivir con conexión, vivir con propósito, vivir con sentido, vivir con una vida conforme a la voluntad de Dios, que eso trae placer para el ser humano. Recuerden las palabras de Jesucristo, que dentro de nuestro interior, del hombre cambiado, del hombre transformado, correrán ríos de agua viva. Ahora, fe y arrepentimiento. ¿Qué cosa es la fe? Bueno, tenemos muchos conceptos bíblicos de lo que es la fe. La fe es la confianza en Dios. La fe es poner el corazón en el Padre que nos ama, en el Dios que nos hizo, en el Dios que nos dio la vida, el autor de la vida. Eso es fe, creyendo que de Dios recibiremos primeramente comunión, relación completamente con Él y transformación por medio de la gracia divina, por medio de Jesucristo. Ahora, la Biblia nos da algunas pautas de la fe. Conocemos que Hebreos 11:1 nos dice la palabra de Dios, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es un concepto de los tantos que aparecen en la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, fe es entregarse, abandonarse plenamente en los brazos de Jesucristo. Es tomar las Escrituras, es vivirla, es desearla, es anhelarla, porque no son simples escrituras, es la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y ninguna otra cosa en el mundo se compara con el regalo de Dios. Ahora,
Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, la fe no es una posición pasiva, todo lo contrario, es activa, porque produce en el creyente, en el nuevo creyente, transformación, el deseo de cambiar, el deseo de investigar y de profundizar y de navegar por el ancho mar de Dios, de los regalos preciosos de Dios. Entonces, ante esos regalos, cuando uno prueba, desea más y quiere más y desea mucho más. Es una fuente que no se agota y es una fuente que siempre está viva, fluyendo como un manantial o un arroyuelo que corre. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico va más allá de sentir culpa por algo. Culpa lo puede sentir cualquier persona, las culpas de algo malo, negativo que hizo, de algo que en un momento determinado provocó y dañó a otras personas. Bueno, el arrepentimiento es cambio de vida, cambio de dirección. El arrepentimiento es transformación. El arrepentimiento es como dijo el apóstol Pablo: si alguno está en Cristo, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser hechas nuevas. Lo viejo pasó y lo nuevo está vivo, activo, presente en la vida del creyente. Entonces, el arrepentimiento va más allá de lo que es sentir culpa, es un cambio profundo de mente, corazón y dirección. Las palabras que encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 19, dice que allí Juan y Pedro expresaron: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio, tiempos nuevos. Esto es lo que significa arrepentimiento: convertirnos, es decir, arrepentirnos y convertirnos en una nueva persona, conforme a el propósito de Dios por medio de Jesucristo, su plan perfecto. Ahora, nosotros encontramos en la Biblia, en el Salmo 51, que habla acerca de cómo David mostró su arrepentimiento, cómo David oró esa oración pidiendo a Dios que lo transformara, que lo cambiara y que hiciera de él una nueva persona, una nueva criatura. Ese debe ser nuestro sentir. Busque en el Salmo 51. Bueno, tenemos las Escrituras. Las Escrituras nos enseñan, ¿no?, cuál es el modelo de vida. La oración es aquello que podemos llevarle al Señor, todas aquellas cosas que entendemos y comprendemos que no están bien y que necesitan ser sustituidas. La Biblia nos enseña la imagen y la oración podemos llevarle a Dios y pedirle transformación, cambio de vida. Dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, por medio de la oración podemos confesar aquellas cosas que cuando analizamos en las Escrituras no se alinean a la voluntad de Dios. Ahora, la salvación no es una emoción. Ahora, sí se siente gozo con la salvación. Se siente gozo al saber que tú eres salvo de la ira venidera. Al saber que el día de juicio tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados pasados, los presentes, los futuros, que en un momento podamos cometer errores por este mundo en el cual estamos de pasada, somos embajadores y advenedizos. Él no es una emoción, es una palabra segura, es un firme propósito en el cual Dios nos ha dado, que en Jesucristo tenemos justificación y tenemos salvación. No depende de cómo son nuestros días. Hay días buenos, hay días que uno quisiera que las cosas que le pasan no vinieran. Hay veces que uno quisiera que esos días malos, uno quisiera quitarlos del calendario. Hay días en los cuales nosotros nos mostramos con una actitud correcta. Hay días que podemos tener debilidades. Hay días que podemos tener actitudes por las cuales sentirnos avergonzados o avergonzar a Dios. Tenemos una lucha que no es contra sangre y carne, es una lucha constante. Es una lucha, en primer lugar, con el enemigo de las almas, el enemigo. Satanás, el diablo, sus demonios, todas las legiones de maldad que vienen de las tinieblas. Tenemos luchas con el mundo, es decir, el mundo externo en el cual nosotros nos desenvolvemos, nos rodeamos, nos rodea. Tenemos influencia y tenemos un enemigo dentro de nosotros mismos, que somos nosotros mismos, que tenemos que combatir. Dice el apóstol Pablo que el deseo de la carne es contra el espíritu. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha constante. Ahora, pero no depende de cómo ha sido el día,
para nosotros ser salvos. Somos salvos en Cristo. Somos salvos en la palabra de Dios. Somos salvos en la gracia que Dios nos ha dado, la promesa que el Señor nos ha dado. Esto no quiere decir que, soy salvo y voy a pecar. No, Romanos 6:1, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Además, la palabra de Dios nos dice que por sus frutos somos entonces conocidos. Nuestros frutos de andar en una nueva vida nos identifica verdaderamente quiénes somos. Pero la fe es necesaria para nuestras vidas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que incluir a Dios en todas nuestras metas, decisiones, en nuestras prioridades. ¿Por qué la fe es importante? Porque la fe nos lleva hacia los planes de Dios que tiene para con nosotros. La fe es incluir en nuestras vidas todas las decisiones que tomamos, todas las metas que nos trazamos. Y también la fe incluye el que podamos vivir para adorar el nombre de Jesucristo. Porque a tales adoradores, dice la palabra de Dios, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, el arrepentimiento es dar vuelta, es cambiar de dirección, es cambiar de ruta hacia la ruta correcta. Cuando encontraron a aquella mujer sorprendida en adulterio y la llevaron para tentar a Jesucristo y decirle, para conocer cuál era su actitud, qué decía sobre la ley, que decía que si alguien se sorprendiera, fuera sorprendido en adulterio, moriría apedrado. Y cuando Jesús miró a aquella multitud y miró a aquella mujer que era acusada, Jesucristo le dijo a la multitud, entonces el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dicen que desde los más viejos, dice la Escritura, que desde los mayores hasta los más jóvenes, todos soltaron sus piedras y se fueron. ¿Por qué? Porque todos tenían pecados. Pero Romanos, en el libro de Romanos, la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Miró Dios sobre la tierra a ver si había algún justo y no encontró aún ni uno solo. Todos erramos, todos hemos pecado, todos hemos cometido errores. Pero hay un puente, hay una vía en la cual de nuestra condición rota, de nuestra condición caída, de nuestra condición que hemos fallado, nos hemos apartado del plan divino, podemos cruzar hacia donde está Dios que nos espera con nueva vida, propósito, santificación, justificación, vida eterna y por supuesto compañía, dirección para nuestras vidas. Por tanto, mis queridos hermanos, ese puente se llama Jesucristo. Y cuando estamos cruzando ese puente, nos damos cuenta de que hay cosas que hay que cambiar. Hay cosas que estorban porque pertenecen al mundo de las tinieblas, pertenecen al mundo de la oscuridad y necesitamos ser transformados. ¿Se puede vivir una vida cristiana sin arrepentimiento? ¿Se puede tener fe sin arrepentimiento? No, eso no es fe. Eso puede ser intelectualidad. Hay personas que conocen la Biblia y tienen un gran dominio de la Biblia en la mente, pero no en el corazón. No los cambia, no los transforma, no se dejan guiar por el Señor. Eso es una fe intelectual. ¿Salva una fe intelectual? No salva una fe intelectual. Para nada. ¿Por qué no salva una fe intelectual? Porque eso queda en la mente, pero no domina ni transforma el corazón y el alma continúa perdida. Ahora, una fe para vivir conforme a la voluntad de Dios es la fe que cubre la mente y llega al corazón y entonces el alma florece. Esa es la fe. Arrepentimiento no es sentir culpas por lo que hemos hecho. La culpa está en todos los lugares, pero la culpa aparece en el momento que erramos, pero cuando se nos olvida ya no hay culpa ya. Ya la memoria borró ese momento. El arrepentimiento es transformación, es cambio de vida. El arrepentimiento nos lleva a ser otras personas. Y esto es una buena noticia, porque en primer lugar se puede tener fe. Jesucristo está ahí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está ahí, Él está llamando, Él está a las puertas. Él está diciendo que quiera tomar del agua gratuita, venga, beba, toma, sáciase. Ahí está la fe. Y el arrepentimiento, mientras que tengamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos cambiar y podemos ser transformados. Y dije, mientras tengamos, porque llegarán días en que será el arrebatamiento de la iglesia y entonces ya no habrá oportunidades. Excepto, la Biblia enseña de otra oportunidad que le costará la vida a la persona.
Mientras que en estos momentos, los tiempos presentes de la gracia, costó la vida a Jesucristo por ti. Entonces, el arrepentimiento es abandonar, despojarse del viejo hombre, de las cosas pasadas, de las actitudes pasadas, por una actitud nueva. Entonces, ¿va separado la fe y el arrepentimiento? No. Ambas andan juntas de la mano, buscando un hombre, un corazón, por muy sucio, por muy sediento que esté, por muy pecador que sea, para llegar a vivir y hacer grandes y maravillosas cosas. Ese corazón puede ser el tuyo, ese corazón puede ser el mío, ese corazón puede ser cualquier corazón. Ahí está, tocando las puertas, tocando para que podamos abrir y ellas entrar, actuar y darnos un precioso regalo que el Señor Jesucristo dejó en su palabra y que se cumple, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Ahora, aplicación para la vida práctica. Para vivir estos principios, fe es confiar en Dios incluso en las dificultades. Cuando creemos que las cosas van mal o cuando creemos que las cosas que pasan no tienen sentido, entonces voy a dejar de confiar. No, todo lo contrario. Dios no se ha apartado ni se ha alejado de nosotros. Durante muchos años he dicho esta frase detrás del púlpito predicando en las iglesias. Cuando Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas, Él nos va a dar tarea. ¿Usted puede interpretar esta frase? Porque nada viene a nuestras vidas sin el consentimiento de Dios. Porque fiel es Dios que junto con las pruebas nos da la salida. Y nunca seremos probados o tentados. Es el mismo verbo que se utiliza en el idioma que se escribió en griego, este texto, con cosas que no podamos soportar. Es decir, nunca seremos en esta vida probados, tentados con cosas que no podamos soportar. ¿Cómo se saca filo a un cuchillo o a un instrumento de trabajo? Se pasa por el dolor. Pero después sirve para todo, para su uso. Igual es nuestras vidas. Cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen las luchas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confiar. Seguir confiando. También he dicho que las pruebas nunca quedan para siempre. Es por un corto y breve espacio en nuestras vidas. Pero después que pasa la prueba, usted no es el mismo, usted creció. Entonces, voy a abandonar la fe porque me pasó algo que no deseaba. No. Más que nunca tener fe. Más que nunca confiar en Dios. Arrepentimiento es orar con convicción. Pedirle a Dios transformación. Es pedirle al Señor que nos ayude con nuestros pecados. Como David, cree en mí, oh Dios, un corazón recto, espíritu noble esté dentro de mí. Eso es orar. Lea el Salmo 51, se lo dejo de tarea. Así ora el Señor. Así pídele a Dios transformación, cambio de vida. Y fue también la predicación en la palabra de nuestro Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dice el Señor Jesucristo, Marcos 1:15. Creed en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Ahora, mis queridos hermanos, fe, hemos visto, es el medio por el cual nosotros podemos estar vinculados, abrazados a Dios. Esa es la fe. La fe no se inventa. La fe no es una fórmula por ninguna iglesia específica. La fe está en la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estas fueron las palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe no se iguala ni se compara con nada en esta tierra. No se compara con ninguna creencia que el hombre a través de los años ha instituido. La fe es limpia, es pura y es totalmente soberana. Viene de parte de Dios. Es solamente dada por Dios. No es María, no es Juan, no es Pedro, no es Isabel. No es ningún santo, no es ninguna imagen. La fe es la palabra de Dios. La fe es la voluntad de Dios que está en la Biblia para ti. Y el arrepentimiento es lo que provoca la fe en cuanto a nuestras actitudes negativas para tener vida nueva, cambio, transformación y regeneración. Eso es lo que es la fe. Si tenemos fe y tenemos arrepentimiento de nuestros pecados, ¿sabes? Una buena noticia, tenemos salvación. Tenemos la salvación. Porque eso es lo que provoca la fe y el arrepentimiento. Les invito a buscar ahora en el libro de Romanos, capítulo 10, y leeremos en el versículo de 14 al 17, dice la palabra de Dios.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Así que las buenas nuevas es que Cristo te ama y Él es tu fe. Y tú lo único que tienes que hacer es alinear tu vida a la voluntad de Dios. Esto es fe y esto es arrepentimiento. Fe más arrepentimiento, vida eterna. Dios te bendiga. Quiero orar por usted. Padre amado, permite que todo aquel que escuche y vea esta porción de la palabra pueda, Señor, tomar tu palabra con toda seriedad, como un regalo tuyo, abrazarla. Sabemos, Dios mío, que provoca en nuestros corazones cambios. Así, Señor, puede haber cambio para todo aquel que, Señor, se acerca a ti y pueda disfrutar el arrepentimiento como un cambio de vida al modelo de vida que solo tú das. Bendícenos, Señor, y cuídanos y danos de tu gracia y comunión contigo. En Jesús, amén. Feliz fin de semana. Dios le bendiga, querido amigo y hermano en Cristo.